Buenas tardes, en primer lugar. Os agradezco la visita. Espero que encontréis respuestas en nuestra charla de hoy, que evidentemente va a tratar de los sueños. Voy a tratar es un tema que se puede abordar de muchas maneras, pero lo cierto es que hay diferentes teorías a la hora de abordar el mundo de los sueños. Yo lo que voy a intentar es que veáis más o menos claro cuál es el funcionamiento de dormir y cuál es el funcionamiento de los sueños, que son dos cosas diferentes, ¿vale? Vamos a ir dando pasos a las diapositivas que nos van a dar por lo menos alguna imagen, ¿vale? La verdad es que una cosa que nos queda súper claro es que dormir es necesario y todos necesitamos dormir. Lo que no queda claro es por qué tenemos que dormir. Es decir, realmente, aunque hay muchas explicaciones, y os voy a dar todas las que pueda, sigue siendo un misterio la necesidad de dormir que tenemos. Hasta el punto que se sabe que una de las torturas que se infligían a las personas era impedirles el sueño. Y curiosamente, una de las cosas que se constataba es que, a pesar de las situaciones a las que se sometía a los torturados, ellos lograban siempre quedarse dormidos, porque era una cosa necesaria. Y también sabemos que la falta de sueño pues provoca diferentes enfermedades que todos más o menos conocemos. Vamos a ver, siguiente diapositiva. También otra de las cosas que sabemos es que la edad va a cambiar la cantidad de horas de sueño que necesitamos. Mientras más jóvenes, pues los críos necesitan muchísimas horas, mientras que a partir de los 65 años las horas de sueño disminuyen. Pero también es verdad que a determinada edad, normalmente más de 65, lo que cambia es el número de horas seguidas que se duermen, pero a lo mejor se dormita mucho a lo largo del día, porque sabéis que el principio y el final de la vida se tocan de alguna manera. Me equivoco de esto, perdón. Bueno, esta es una diapositiva que tenéis un poco para que veáis una parte simpática, ¿no? Como el cerebro, que necesita pues descansar de todas esas conexiones neuronales que hace a lo largo del día, y entonces necesita ese reinicio, ese reboot, como dice la diapositiva, para liberar espacio para seguir trabajando, ¿no? Y eso además explica cómo, si no dormimos adecuadamente, lo que ocurre es que nuestro cerebro, al no estar bien preparado, bien limpio, al día siguiente no estamos todo lo fresco que necesitamos. Y lo que está claro es que el cerebro pues tiene que iniciarse. Estos son uno de los mecanismos que se sabe que se tienen en cuenta a la hora del sueño, a la hora de dormir, que son los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos lo que van a hacer es que van a tener la relación día-noche, ¿vale? Y entonces está relacionado con el sueño y con la vigilia. El descanso está relacionado sobre todo con la oscuridad, ¿vale? Y vamos a ver cómo van a ir cambiando la forma en la que estamos y qué se va a ir segregando. Lo vamos a ver en otra diapositiva un poquito mejor, porque he traído varias para verlo, ¿vale? Y eso está relacionado con nuestro comportamiento. Aquí vemos en el cerebro lo que es la glándula pineal, lo que son los distintos órganos. En la hipófisis se me ha quedado un poco corta, es esto, se ha quedado corta la rayita, ¿vale? Y son todos esos elementos que son infinitamente pequeños dentro de lo que es el cerebro, que forman parte de ese funcionamiento del sueño, ¿no? Sincronizan lo que es la actividad cuando hay luz o cuando hay oscuridad, entonces se empiezan a organizar, a segregar determinadas hormonas que nos llevan al descanso, ¿vale? Sobre todo, la que más conocemos todo el mundo es la melatonina, que todo el mundo que tiene problemas toma melatonina y funciona solamente si hay oscuridad, si no le cuesta más trabajo. Esta es otra forma de verlo, ¿veis? Como durante el sueño se ha liberado la melatonina, y porque la falta de luz estimula la producción de la melatonina. Claro que hay una cosa muy interesante. Hay ahora una serie de estudios que nos dicen que uno de los problemas de insomnio que solemos tener en la actualidad
está derivado de que usamos teléfonos, tabletas, etcétera, para leer por la noche. Y eso está iluminado, entonces al cerebro un poco lo vuelve loco, porque a él lo que busca es la oscuridad, ¿no? Pero bueno, sería así. Hay muchas más hormonas que están relacionadas con el sueño. Lo que pasa es que yo tampoco me voy a meter en demasiadas, pero, por ejemplo, es interesante no solamente las que se segregan, sino también aquellas hormonas que se quedan como más paradas, se van disminuyendo, como es el tema del cortisol. Sabéis que está muy relacionado con el estrés. El cortisol va a disminuir durante el sueño y dicen que hay una hormona que es antidiurética, que le funcionará a algunos y a otros menos, que es la que hace que no nos tengamos que levantar durante la noche para ir al baño, ¿no? Pero bueno, ya sé que a muchas personas no le funciona. Bueno, es muy interesante los cambios que ha ido habiendo a la hora de estudiar el sueño. Sabéis que la mayor parte de estos estudios se hacen sobre personas que están durmiendo, se le hace electroencefalograma y se van haciendo muchos estudios y las diferentes ciencias también van dando versiones cada vez más ajustadas a lo que la ciencia puede darnos sobre el sueño, ¿no? Entonces, lo que sí se ha llegado a la conclusión es que el sueño no es un estado de relajación, sino que el cerebro es un estado de relajación de algunas partes de nuestro cuerpo, pero el cerebro en concreto no está relajado mientras dormimos, sino que tiene una gran actividad. Y eso es algo interesante porque nos va a explicar, bueno, qué pasa con el fenómeno de los sueños, ¿no? En realidad el reloj biológico va a ser con esos ritmos circadianos que se van a poner en marcha, ¿vale? Y se activa el periodo que le llaman de excitación, que es el de vigilia, ¿vale? El ciclo del sueño también está, generalmente se habla de cuatro estados, ahora también se habla de 5, mientras que el tercero y el cuarto muchos estudiosos lo unen en uno solo, son fases del sueño. La primera fase, que es la de lo que es ese estado de sueño súper ligero, que entramos y salimos de la vigilia con mucha facilidad. Luego entramos en un sueño un poco más profundo, pero ligero todavía. Un sueño moderado, finalmente un sueño profundo. Y el quinto estado es el que le llaman el estado REM, que son las iniciales de Rapid Eye Movement, que es movimiento rápido de los ojos. Se utiliza las letras, o sea, el término en inglés. En este estado de REM, pues es donde se dice que soñamos, que se produce la ensoñación. Aquí veis otra forma de verlo, porque luego lo vamos a ver también relacionado con las ondas cerebrales, que van a variar también dependiendo del estado de relajación, de sueño, de actividad que tengamos en cada momento, ¿vale? Entonces, ahí veis cómo el hipotálamo va a regir a una serie de neuronas que a su vez mueven los ciclos circadianos y otra vez la glándula pineal, como es la que emite o segrega la melatonina. Veis aquí lo que son las ondas cerebrales. Cada onda refleja un momento diferente, ¿vale? Las ondas, lo que es un momento de relajación, lo que es la vigilia. No es lo mismo un momento de concentración o de resolución de un problema que estar simplemente despierto. Las ondas, veis que se hacen como más activas. Luego bajamos a una relajación mental, que las ondas se hacen mucho más amplias. Finalmente el duerme-vela, que es el duerme-vela es lo que se llama ese estado que estamos casi durmiéndonos, pero todavía no nos hemos dormido, ¿no? Y finalmente dormir, que veis que la onda se abre muchísimo. Cuando nos morimos la onda no hay, sino que es una raya, pero bueno, no vamos a poner eso, ¿no? Pero para que veáis, están relacionadas con distintos tipos de ondas y así podemos ver también cómo en el sueño las ondas cerebrales sí se relajan. Esa es la actividad del cerebro. O sea, lo que se va a ver, se producen dentro del cerebro, lo que hacen es que la miden y se mide la actividad del cerebro, igual que cuando te hacen un electroencefalograma, un electrocardiograma. Son las ondas eléctricas que emite el cerebro. Los impulsos. Claro. No te sé decir si son los neurotransmisores o es
realmente cómo funciona el cerebro. La actividad eléctrica del cerebro. Lo que pasa que luego, bueno, esta es otra para que lo veáis y veáis también cómo lo van asociando con otras posibilidades, ¿no? Como dicen que si tienes mayor coeficiente intelectual, pues las ondas están más unidas. Como vemos como en delta ya si nos hablan de la fase REM, que sería la fase del sueño, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el estado, en las ondas teta sería de alguna manera lo que nos permitiría el aprendizaje, o sea que cada una va a tener una función. Según esos son estudios que han hecho con personas, ¿no? Aquí tenéis otro para que lo veáis. Esto es más que nada para que se os quede un poquillo, ¿vale? Otra etapa, otra forma de verlo. Cómo van apareciendo las diferentes ondas, dependiendo, se van a ir modificando a lo largo de la noche. Esta la he puesto para que lo veáis porque me hizo gracia, porque nos va a decir qué va pasando. Yo creo que no lo vais a ver porque las letritas son muy pequeñas, ¿no? Pues, por ejemplo, te dice cómo a nivel de la vista se regenera la película lagrimal, luego te dice cómo las hormonas ya lo hemos visto, ¿no? Cómo el ritmo cardíaco baja, la temperatura baja. Hay una serie de cosas que se van a producir. Pero lo que tiene de gracia es que esto está promovido por una empresa de colchones. Bueno, para que veáis que ellos también investigan el sueño. Bueno, lo de los movimientos oculares, eso es algo muy, muy curioso, porque lo cierto es que se percibe claramente cómo los ojos se mueven, con los ojos cerrados, cómo se mueven las pupilas, y es una cosa muy llamativa y muy rápida, ¿no? Y hay una gran actividad. Y lo que es interesante también es que se hacen cosas, o sea, se hacen en periodos que se van repitiendo a lo largo de la noche. Es decir, nosotros no tenemos un sueño, llegamos al sueño REM y volvemos a despertar, sino que eso se va a repetir varias veces a lo largo de la noche. De hecho, ya lo vamos a ver si acaso luego, pero se dice que precisamente si nos despertamos muy poquito después de ese periodo REM es cuando podemos recordar los sueños, mientras que si estamos muy alejados del periodo REM, pues no los recordamos. También hay una cosa curiosa que luego lo vamos a explicar según la filosofía más esotérica, también creo que eso es interesante, que tiene por qué no recordamos los sueños en general, ¿no? Entonces, bueno, para que lo veáis también. Y ahora, fijaros qué curioso que las ondas varían, pero la actividad del cerebro, veis que está mucho más activo en el momento, o sea, es despierto en un sueño normal y finalmente en el momento del sueño REM. Con lo cual, lo que sí se está demostrando es que el cerebro está activo. Está activo para otras cosas, o sea que tenemos que pensar que el cerebro se activa de una manera para la vida de vigilia y de otra manera para el sueño. Aquí tenemos el cerebro, una parte de eso. Eso es lo que dicen los científicos. Yo voy a hablar de distintas teorías para que cada uno de ustedes tomen su propia decisión, ¿no? Su propia reflexión. Sí, sí. De todas maneras, vamos a esperar, ¿no? Porque yo creo que mejor hacemos las preguntas después y además vamos a ir respondiendo un poco. Bueno, tener en cuenta que el funcionamiento del cerebro es algo muy complejo. Yo no soy médico y hay muchas cosas que no voy a poder explicar, evidentemente, pero el cerebro también tiene su propia ergonomía. O sea, que no está gastando constantemente en todo momento, sino que va a funcionar según lo que necesite en cada momento, ¿no? Entonces, si lo que está utilizando durante la vigilia no lo utiliza durante el sueño, pues viceversa, ¿no? Y hacen diferentes funciones. Pero sí es cierto que está muy activo durante la fase REM. Lo digo porque es que hasta hace muy poco se consideraba que durante el sueño el cerebro prácticamente no hacía nada. Entonces eso es algo que más o menos, no es que sea súper novedoso, pero es bastante nuevo, ¿no? Ahora vamos a entrar en la diferencia entre dormir y soñar, porque claro, yo he tratado de traeros un poco el funcionamiento del cerebro durante el sueño,
pero eso no quiere decir exactamente que dormir y soñar sean dos cosas iguales, ¿no? Hablamos del mundo del sueño, pero también hablamos del mundo de los sueños, que son cosas diferentes. Aquí traigo una imagen que me parece súper bonita, que es la noche y el sueño, y veis cómo en general en la antigüedad el sueño se utilizaba tanto para expresar alguna enfermedad, podía ser, o sobre todo se solía creer que a través de los sueños los dioses o la divinidad se expresaba, ¿vale? Y tenía mucha importancia, evidentemente, poder saber qué es lo que querían decir los sueños. Estas creencias, que han durado mucho a lo largo de los siglos, en la época moderna se pierden muchas de ellas y además se pierde y se cambia un poco el paradigma, y entonces vamos a ver que se hacen explicaciones diferentes dependiendo del momento. Aquí tenemos lo que decían, os he traído un poquito, es un pantallazo nada más, ¿no? Los egipcios nos decían que los dioses mandaban mensajes a través de los sueños y que tanto podían ser advertencias como respuestas a preguntas del durmiente, o incluso podían ser demandas que los dioses hacían a los hombres. Aquí tenéis en el mundo griego la incubatio, que en realidad es algo que también se utilizaba en el mundo latino, que era dormir en el templo, y esta es una técnica que se empleaba para sanar a los enfermos a través del sueño. Y se practicaba generalmente en los templos, donde se inducía pues a través de perfumes, de incienso, de cantos relajantes, etcétera, a que el durmiente tuviera sueños especiales. Hace poco, ahora os voy a enseñar una diapositiva, la siguiente, de este dios, que es el dios Himnos, que se considera el primer dios que está relacionado con el sueño y que es hijo de Nix, la noche. Esta imagen, que es tan bonita, es de un dios que está en Almedinilla, en Córdoba, una visita que yo no pude hacer, pero que mis compañeros amablemente me mandaron las fotos, donde precisamente se practicaba la incubación. Yo sí conocí uno en Grecia, pero no sabía que en España todavía quedaba alguno que reflejaba esa práctica. Después vamos a hablar otra vez de himnos, porque es un tema muy, muy interesante. En el Tratado Hipocrático es de las primeras veces que se considera el sueño como una posibilidad de ver qué enfermedades se pueden producir o se tienen. Y a través de los sueños se podrían también ver las posibles curaciones. Eso sería como desde una perspectiva médica, porque hemos visto que en muchas culturas va a ser más una relación con las deidades más que con la enfermedad. Tenemos en Mesopotamia, que estaba relacionado sobre todo con la magia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues os traigo esta imagen de Ninjirsu, que es un dios que se le aparece a un rey y que le pide que construya un templo, y le da una serie de elementos para que construya el templo, hasta el punto de que le da los planos del templo que quiere que le construyan. Eso es algo que vamos a encontrar también en otras culturas. En China, que también era muy popular la interpretación de los sueños, pues hay un libro de los sueños, que es del duque de Zhou, y creían que estaban relacionados los sueños con la salud de las personas, ¿vale? Y creían, sabéis que ellos hablan mucho del yin y del yang, de las energías positivas y negativas, podríamos decir, o más activas o más pasivas, y que esas energías deben estar armonizadas, ¿no? Muchas veces se habla de masculino o femenino, y hay que entender que negativo no se refiere a malo, sino negativo en el sentido de receptor, ¿vale? Entonces, cuando las personas no están bien equilibradas, pues sueñan, y en los sueños expresan sus males. Esto es muy gracioso porque es una diapositiva sobre la India, que nos habla como en la Ayurveda, de que es del siglo XI a.C., ya nos hablan de los sueños, y cómo tienen la imagen que tienen de los sueños y de vigilia son como dos planos de conciencia que son completamente diferentes. Y eso se refleja en un pequeño cuentecito que os he tratado de
de acercarnos de un deva que está jugando con otros devas. Deva es un dios, o un diosecito, un dios pequeño, ¿no? Está jugando con otros devas, se siente cansado y así que se echa a dormir. Pero cuando se duerme, se muere. Y entonces renace como una niña y en la tierra tiene toda su vida, se casa, tiene hijos y a su vez vuelve a morir. Y entonces renace con los devas que estaba jugando que ya habían terminado su juego. Entonces está tratando de decirnos que son dos planos de conciencia diferentes donde los que se llevan casi a la vez, pero que son distintos, ¿vale? Es muy interesante. Bueno, todo esto tiene mucho que ver sobre todo con que en la antigüedad se tenía un conocimiento del ser humano en el que lo que nosotros llamamos mundo psíquico sí se tenía en cuenta. Le llamaran ellos como le llamaran, que no le llamaban, bueno, los griegos sí le llamaban psique, pero lo que nosotros llamamos hoy el mundo psíquico, psique, emociones, sentimientos, pues todo eso se va a perder durante una buena temporada y se olvida del mundo de los sueños, se olvida no solamente el mundo de los sueños, sino también se olvida la importancia de la psique humana a la hora de entender a una persona. Pero aparece un personaje que yo creo que es uno de los que todos conocemos más, que es Freud, y Freud considera que los sueños son una ventana al inconsciente. Va a introducir la idea del inconsciente, del consciente y del subconsciente, que nos van a poder explicar también muchas cosas sobre nosotros mismos. Y él llega a la conclusión de que los sueños lo que hacen es expresar aquellas cosas que no somos capaces de expresar, ni siquiera de reconocer cuando estamos en estado de vigilia, ¿vale? Aquí tenemos en qué consiste el consciente y el subconsciente, el inconsciente, perdón, y el subconsciente, que es importante porque el inconsciente para Freud son complejos sobre todo aquello que no somos capaces de expresar en cierta manera porque nos avergonzamos. Nosotros no somos capaces de expresarlo porque ni siquiera lo reconocemos, ¿vale? Mientras que el subconsciente es más fácilmente accesible, el inconsciente no, y por eso él considera que los sueños hacen expresarse al inconsciente, ¿vale? Vamos a ver más cositas. Esta es también muy, muy típica, lo que son, cómo va a plantear la idea del consciente, del inconsciente, del yo, del superyo y del ello, que son tres, no me voy a entretener mucho en estas cosas, pero bueno, son tres aspectos con los que trabaja Freud y que se va a referir el ello, que es podríamos decir que es lo que está ahí más oculto, contiene las pulsiones, impulsos y los deseos. Mientras el superyo es el conjunto de valores morales, creencias en las que proyectamos la mejor versión de nosotros mismos. Si nosotros tenemos como un sueño de nosotros mismos, es nuestro superyo. Y el yo es el mediador entre ese superyo y el ello, que realmente van a chocar en algunos momentos esas pulsiones que tenemos ocultas y esa versión maravillosa de nosotros mismos, ¿vale? Aquí tenéis otra visión. A mí me gusta mucho la idea del iceberg, que se utiliza muchísimo en psicología, sobre todo en el tema del inconsciente, porque realmente tenemos mucho más oculto de lo que tenemos, o sea, tenemos más parte que es oculta para nosotros que la parte que nosotros podemos reconocer de nosotros mismos. Por eso tenemos tantos problemas, en un momento dado podemos tener muchos problemas, ¿no? Fijaros que te dice que el sistema nervioso autónomo funciona al 95%, mientras que el voluntario es al 5%, lo cual quiere decir que muchos de nuestros comportamientos son involuntarios, no nos damos cuenta. Tener en cuenta cuando hablamos de comportamiento, es que nosotros cuando estamos hablando decimos una cosa, pero nuestro cuerpo está reflejando lo mismo o no, ¿no? Pues esos son estudios que están hechos según Freud. Esto está hecho, estas son las cosas que dice Freud. Ahora vamos a ver las que dice Adler y luego vamos a ver las que dice Jung. Y después, hombre, si uno tiene interés en continuar con el tema, dice muchísimas más cosas. Claro, no sé cuando lo estáis, yo creo que no se lo podemos hacer.
No lo sé, pero sí es verdad, yo sí creo que hay mucha parte inconsciente en nosotros que no hemos reconocido. Tan grande, ¿no? Sí. Pues lo que sí, de todas maneras, porcentaje aparte, lo que sí es verdad es que la cantidad de elementos que son inconscientes son mucho más grandes que los conscientes, ¿vale? Eso es. Bueno, los niveles de conciencia según Freud, que son interesantes, ¿no? Lo que es el consciente, que son, nosotros las podemos hacer, son elementos, pueden llegar del exterior, pero nosotros los hacemos conscientes. El subconsciente son sucesos y procesos que llegan a la conciencia con nuestra concentración, es decir, haciendo un esfuerzo, todo lo que está en el subconsciente sí lo podemos traer al consciente, la podemos escarbar. Os voy a poner un ejemplo, porque a veces se dicen muchos términos, pero no sabemos de lo que estamos diciendo. Todos ustedes habéis pasado por el pasillo hasta llegar a la sala. Y yo ahora preguntara, ¿qué cuadros hay en el pasillo? Seguramente los han visto y seguramente no los recuerdan. Todo eso está en el subconsciente. Con un poco de esfuerzo, probablemente lo vamos a poder recordar. Pero hay otras cosas que sí se quedan en el inconsciente que somos incapaces de recordar. Y eso, según Freud, es lo que se expresa a través de los sueños. Y somos incapaces de recordarlo porque no queremos en el fondo recordarlo o porque no lo aceptamos, ¿vale? De todas maneras, todo esto es súper discutible porque son teorías, ¿vale? Y veis que son todos aquellos deseos, recuerdos, etcétera, que son dolorosos o que no somos capaces de aceptar. Aquí tenéis todo lo que son las manifestaciones de este inconsciente según Freud. O sea, él lo que va a decir es que cada vez que a través de los sueños se va a manifestar el inconsciente, cuando fallamos es el inconsciente el que se refleja. Cuando tenemos un lapsus, esto, os digo, son teorías. Los chistes que contamos, o sea, vamos a tener que tener cuidado en los chistes, y las neurosis que tenemos, todo refleja nuestro inconsciente. Bueno, ahí lo tenemos. Este otro personaje, a mí me gustaría recordar que Freud es una persona que yo creo que tiene el gran interés de que nos ha devuelto el mundo de los sueños. Creo que es la persona que logra ponernos perdón, que me voy a caer, logra poner en activo ese mundo de los sueños que habíamos olvidado. Pero no solamente el mundo de los sueños, sino ese que le llaman inconsciente, que forma parte de ese mundo psíquico que nosotros no habíamos trabajado. Se le acercan muchas personas en su vida, hay muchos estudiosos, hay muchísimos filósofos, muchísimos pensadores, que se acercan a Freud, pero que luego lo van abandonando porque él tiene una visión muy catastrofista. Él, desde luego, es materialista en el sentido de que él no cree en ningún tipo de trascendencia y, en realidad, siempre va a pensar que en el fondo de todos nuestros conflictos está el tema sexual. Es decir, todo problema que tengamos tiene como algo, esa parte oculta es algún deseo sexual no expresado. Y llega un poco a la paranoia, ¿no? Porque ya todo el mundo hemos deseado todas las mujeres. Hemos deseado a nuestro padre, todos los hombres han deseado a sus madres, o sea, todo el mundo tiene algún deseo sexual inconfesado y que de ahí vienen todos los problemas. Claro, hay montones de discípulos suyos o de aquellos que trabajan con él que no están de acuerdo con él, ¿no? Incluso Jung, que a mí me gusta mucho, va a decirnos que en un libro que se llama Sueños, Pensamientos, no recuerdo más cómo se llama el título, nos va a contar la anécdota como él va hablando con Freud, le dice que si él no tiene ninguna creencia en algo superior, en la deidad, pero que al final ha convertido al sexo en su Dios, con lo cual está rompiendo un poco está contradiciéndose aquí. Cuenta también cómo se van a interpretar los sueños uno a otro, ¿no? Y que cuando Jung le interpreta un sueño, él le viene a decir que pase lo que pase, él no puede perder el poder de ser el que da esa teoría, ¿no? Con lo cual, Jung dice, lo cual me quiere decir que para él es más importante el poder que la verdad. Y en ese momento, pues, se van a separar
Y aunque ambos reconocen que son grandes hombres, grandes descubridores, realmente llevan vidas separadas. Adler es uno de estos también, de estos que convivieron con Freud y que también se separaron, porque va a hablar de las representaciones simbólicas, porque dice que a veces lo que vamos a hacer para poder como enfrentarnos a las cosas es hacerlo de una manera simbólica para que nos sea más sencillo de entender, ¿no? Y entonces, de alguna manera, nos va a decir que los sueños son piezas de un rompecabezas, o que las personas buscan ver cómo esa inferioridad, esos complejos de inferioridad que uno tenga, se pueden ir como quitando, porque los vamos a compensar con sueños en los que somos estupendos, ¿no? Entonces, sería una manera también de interpretar los sueños según él, ¿no? Lo que le llama la teoría compensatoria. Y luego también dice que una cosa muy, muy simpática, ¿no? Que es más fácil que nos engañemos cuando utilizamos el mundo emocional, mientras que con la razón es más difícil engañarse. Por lo tanto, los sueños lo que hacen es que empujan a una serie de símbolos más psicológicos que nos pueden hacer que nos relacionemos con nuestro verdadero estilo de vida. Ahora pasamos a Jung, que como os digo, yo creo que es una de las personas que más ha trabajado en el mundo de los sueños. Creo que una de las cosas más importantes que tiene Jung es que no se limita a estudiar al ser humano desde una perspectiva científica, todos son psiquiatras, sino que este hombre va a estudiar mitología, va a estudiar religión, va a estudiar cultura, filosofía, y de todo esto va a sacar distintas ideas que las va a transmitir en los sueños, en su teoría sobre los sueños. Lo primero que hace es que va a añadir a ese inconsciente del que nos hablaba Jung, va a añadir la idea del inconsciente colectivo. Si el inconsciente colectivo es aquello que las personas a las que no podemos llegar y que se cree que es aquello que hemos reprimido a lo largo de la vida, en el inconsciente colectivo va a estar aquello que es como todo lo que la humanidad ha vivido a lo largo del tiempo. Voy a poner varias imágenes. Esta la he traído sobre todo porque esta la pinta, es un dibujo de Jung, ¿no? Entonces, va a ver los diferentes ancestros o familias de conocimiento que nos vamos a encontrar, ¿vale? Entonces, el inconsciente colectivo sería toda la memoria de la humanidad, toda la memoria de la creación, hasta cierto punto, ¿vale? Veis cómo, si ponemos en medio el inconsciente colectivo, vamos a ver qué cosas básicamente trabaja, ¿no? Cómo influye, dice que es un conocimiento que influye en los comportamientos y las experiencias, porque de alguna manera son símbolos que se repiten para todos. De hecho, cuando estudiamos simbología, sabemos que hay símbolos que son muy universales, pero ya vamos a ver que cuando tratemos de hablar de la interpretación de los sueños, el problema es que los símbolos pueden ser universales, pero como nosotros los interpretamos, no necesariamente lo son, ¿no? Por ejemplo, una cruz es un símbolo universal. Todas las tradiciones hablan de la cruz como un símbolo, pero en el cristianismo tiene una connotación diferente. Entonces no es lo mismo que un musulmán que está enfrentado con el cristianismo, por ejemplo, interprete la cruz a cómo lo interpreta, por ejemplo, pues un cristiano. Entonces tenéis que tener en cuenta que aunque son todos esos símbolos y todo el conocimiento que tenemos de la humanidad, pero que bueno, podemos llegar a ellos o no. Esto es otra forma de representarlo y tenemos distintos elementos también que en Jung funcionan y que él plantea, como son el tema de los arquetipos, el tema del ánima y el ánimo, que ya se ha hablado aquí en otras charlas, ¿no? Como ánima y ánimo son pues la parte femenina en el hombre y la parte masculina en la mujer, mientras que los arquetipos son como modelos, que ya los vamos a ver ahora también, y no son exactamente los arquetipos que plantea Platón. Platón lo plantea de otra manera, pero bueno, son interesantes. Tenéis la parte del mundo externo y el mundo interno.
conciencia, inconsciente, inconsciente colectivo, ¿vale? Más o menos siempre son las mismas cosas. Es posible que esta teoría del inconsciente colectivo, no sé si la ha tomado Jung de su conocimiento sobre las religiones y probablemente la filosofía oriental, pero desde luego la podemos relacionar con lo que se llaman los archivos akáshicos, que es una tradición que se tiene en Oriente sobre que hay unos archivos que están a un nivel muy elevado en el que está toda la memoria de la humanidad. Esa es una creencia oriental. Y bueno, es posible que él se haya basado en eso, porque ya os digo que estudió todo tipo de filosofía. Aquí os traigo, he traído también varios elementos, cómo divide los arquetipos, que son 12 arquetipos de la personalidad, que se van a dividir de 3 en 3, y unos van a están relacionados con el orden, otros con la orientación a personas, otros con el cambio, otros con la orientación individual, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, pues, tenemos el héroe, tenemos el gobernante, tenemos el bufón, cada uno de ellos va a tener una clave. Y nosotros lo que vamos a hacer, de alguna manera, es acomodarnos a uno de esos arquetipos. Pero es verdad que en cada uno de nosotros se pueden dar varios de estos elementos. Es decir, una persona no tiene que ser por completo el gobernante, o una persona no tiene que ser por completo el cuidador, pero sí sabéis que hay personas que tienden a ser cuidadoras de los demás, tienen como ese arquetipo como más reflejado, ¿no? Eso lo hace él para estudiar después a las personas. Esto es otra manera de verlo, que es interesante. Y lo que considera es que los sueños, aparte de reflejarse, el poder llegar a ese inconsciente colectivo, lo que sí se va a expresar es el arquetipo, es como el modelo que nosotros tenemos de nosotros mismos. Esa imagen perfecta que tenemos de nosotros mismos podría estar relacionado con uno de ellos. ¿Vale? Más o menos viene a ser lo mismo. En realidad, esto es algo que se da en muchas culturas. Lo que sí es interesante para él es que el soñador lo que hace es que se busca a sí mismo. Hay una cosa que a mí me gusta mucho como lo plantea, ¿no? Jung viene a decir que él cree, porque pensar que estamos hablando de una persona que trata de expresar una teoría, pero también tiene sus propias creencias. Y una de las cosas que él dice que él cree es que todos los seres humanos hemos venido a la Tierra para cumplir con una misión. No para cumplir con una misión de descubrir nada, sino una misión personal, que tenemos que hacer algo con nuestra vida. Es una creencia que tienen muchas filosofías, ¿no? Y que cuando nosotros nos apartamos de esa búsqueda, eso que nosotros creemos que es nuestra misión, a través de los sueños, lo que se nos hace es recordarnos simbólicamente nuestra búsqueda, ¿vale? Todo eso que veis aquí. Y ahora os voy a hablar, para ir cerrando, porque se nos va haciendo, ya como se dice, ¿no? Se nos está haciendo bola, ya mucha tela. Es importante que veamos lo que nos dice la filosofía. La filosofía oriental, a la hora de nosotros explicar al ser humano, voy a poneros primero la siguiente diapositiva. Podemos utilizar lo que es la filosofía griega, solía hablarnos de que el hombre estaba compuesto de un elemento físico, que es lo que le llamaban soma, de un elemento psíquico, psique, y de un elemento divino o espiritual al que le llamaban no. En ese mundo psíquico es en el que se produce el mundo de los sueños de alguna manera. Pero si nos vamos al mundo oriental, van a dividir al ser humano en más partes, hasta en 7 partes. Va a coincidir la filosofía oriental con lo que nos dicen los egipcios, que también nos van a dividir al ser humano en 7 partes. De hecho, hablan de una parte superior que es trina, que sería la parte espiritual, mientras que la parte inferior es la parte de lo que le llaman la personalidad, que es, o lo que le llamamos nosotros la personalidad para entendernos, que son los 4 vehículos inferiores que están compuestos de la mente racional, del mundo emocional,
del mundo energético y del mundo físico. Lo he traducido un poco burdamente, pero para que lo entendáis. De manera que para lo que era lo que en el mundo griego era nous, es todo lo que se refiere al ego humano, del que hoy no vamos a hablar mucho, mientras que la psique es lo que le llaman kavamana y astral, razón y psique, y mundo emocional, y soma, que es en el mundo griego le llamamos el físico, pues sería mundo pránico, que es energético, y heterofísico o mundo físico. Aquí la idea de los sueños va a cambiar, porque lo que nos van a decir es que en realidad en Oriente hablan de vehículos, es los vehículos a través de los que el ser humano se expresa. Entonces tú te puedes expresar a través de tus palabras, a través de tu cuerpo, tú estás con tu cuerpo expresándote, estás expresando ideas que son parte de tu mundo racional, las estás expresando con un calor o una emoción que forman parte de tu mundo físico y con una energía determinada, ¿no? No es lo mismo una persona que te dice las cosas, el mundo de los sueños es maravilloso, porque la energía ahí no está. Si nosotros ponemos la maravilla del mundo de los sueños, ya inducimos un poco a preguntarnos qué maravilla es eso. Todo eso son formas de expresión del ser humano. Pero ellos realmente consideran que esos mundos son reales y que esos cuerpos son reales y que cuando nosotros dormimos, lo que trabaja sobre todo es lo que le llaman el mundo astral, que es el mundo psíquico. Si conocéis un poco de esoterismo o os gustan este tipo de cosas, pues sabéis que se hablan de lo que son los viajes astrales. Y se supone que durante el viaje astral es donde nosotros tenemos sueños más o menos simbólicos. ¿Por qué? Porque cuando dormimos, lo cierto y verdad es que, más allá de que ahora ya sí estamos sabiendo que el cerebro está activo, el cuerpo está en un estado de tranquilidad, pero sí tenemos un poco de conciencia, lo que sea que la conciencia se queda más en el mundo de los sueños, pero nosotros escuchamos, nosotros sentimos frío, sentimos calor, y todo eso que sentimos y que percibimos a través de los sentidos y a través del mundo físico, eso se incorpora al mundo de los sueños. El típico, ya no porque ya tenemos las músicas del móvil que son más sugerentes, pero cuando teníamos un timbre de despertador, siempre era una campana normalmente, ¿no? Está sonando y de pronto aparece un campanario y es que el despertador te está llamando, ¿no? O si está lloviendo y escuchas llover, pues estás pensando en un mar o cualquier cosa así, porque vamos integrando esos sueños. También podemos integrar en el sueño nuestros recuerdos de vigilia y nuestras preocupaciones. Pero ellos lo que nos dicen es que en ese viaje astral, que se puede hacer más o menos conscientemente, ahí ya entramos en contacto con otro mundo, que es un mundo más simbólico, y que esa mezcla es lo que hace que los sueños sean tan complicados, a veces, tan absurdos en ocasiones, y tan difíciles de interpretar, ¿vale? Esto es un tema de otra charla y de nuestro curso de filosofía, como algunos de los que estáis aquí sabéis, ¿vale? Bueno, eso ya lo hemos visto. Esto es una imagen simulada del cuerpo, del viaje astral, ¿no? En la que el cuerpo abandona el cuerpo físico y tiene su propio mundo, ¿no? Hay muchas imágenes de estas, aquí tenéis otra que también es una simulación, pero que nos parecen interesantes. Cuando hablamos de la interpretación de los sueños, os he traído aquí uno a modo de ejemplo. Pero interpretar los sueños es infinitamente difícil. En eso van a coincidir todos los estudiosos. Porque lo primero que hay que hacer para interpretar un sueño es conocer a las personas. Es decir, a mí un psiquiatra me viene a interpretar mis sueños, no me conoce, no conoce mis preocupaciones, no conoce mi situación personal, realmente muchos de los símbolos que yo voy a plantear no los va a poder interpretar porque están en una clave de símbolos personales, ¿no? Hay símbolos que son personales, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, los colores blanco y verde. Para algunos será la bandera de Andalucía, pero para otros es el Betis. Pues son dos símbolos diferentes. Como seas sevillista, eso a lo mejor no te gusta el sueño, pero si eres bético te parece estupendo, ¿no?
Eso es bajar, lo bajo un poco para que lo entendamos, pero realmente es muy importante conocer a la persona que sueña. Y la persona que mejor conoce al soñador es el propio soñador. Entonces, realmente, quizás el sueño lo que tiene de importante o lo que tiene de mejor es que nosotros seamos capaces de encontrar algunas respuestas a nuestras inquietudes dentro del mundo de los sueños, porque forma parte de nuestra realidad. O sea, creamos en una teoría, creamos en otra teoría, lo cierto es que todos soñamos. De hecho, sabemos que todos soñamos, aunque no recordemos los sueños. Por lo menos eso es lo que nos dice. Con lo cual, bueno, hay cosas como muy claras, ¿no? Por ejemplo, subir una escalera. Pues subir una escalera, en principio, puede ser superar alguna traba, evolucionar, ir a más, pero si os vais a Freud, os va a decir que es el símbolo masculino del órgano sexual masculino, porque él todo lo terminaba reduciendo a eso. O sea que vais a daros cuenta que dependiendo de con quién interpretemos el sueño, pues vamos a encontrar diferencias muy grandes, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros, una clave, ¿cómo me despierto yo de un sueño? Si me despierto mal, por ejemplo, uno tiene una pesadilla, y ahí hay algo que nos está señalando. Si me despierto bien, feliz, pues el sueño ha sido bueno. Si el sueño se repite muy a menudo, un tipo de sueño que es recurrente, ahí hay una señal clara de algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, yo lo interpreto mucho como señales que nosotros tenemos que interpretarlo. Pueden ser señales de enfermedad, señales de miedo, señales de preocupación, y todo eso pues los podemos ir interpretando más, conociéndonos un poco más a nosotros mismos, que es una de las premisas de la filosofía. Hay muchas cosas curiosas. Cuentan un sueño de una señora que soñaba que su hijo se quemaba. Esto es un hecho recogido por un psiquiatra. Lo leí hace tiempo, o sea que lo voy a decir más o menos, ¿no? Esta mujer soñaba eso, que su hijo se quemaba. Y era un sueño tan angustioso que llevaba al niño al médico y no le encontraban nada. Pero al día siguiente volvía a soñar que su hijo ardía y volvía a llevarlo al médico porque para ella era súper angustioso. Y se puso ya tan pesada la pobre, porque seguía soñando una y otra vez con que su hijo estaba rodeado de llamas, que le hacen un análisis determinado y se dan cuenta de que está incubando una enfermedad que si no se coge a tiempo el niño se muere. Entonces es una forma en la que se dice que el inconsciente o el subconsciente, porque daros cuenta de lo que os he dicho antes a la hora de que nosotros venimos y no percibimos todo conscientemente, pero que nuestros ojos lo ven, ¿no? Entonces, nosotros podemos percibir cómo a una persona le pasa algo más allá de que sepamos qué le está pasando, pero vemos ciertos cambios que nos llevan a pensar que hay algún problema. Y el sueño lo que hace, que simbólicamente lo hace tremendo, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa curiosa. Y para terminar, os he vuelto a traer a Himnos, el Himnos de Almedinilla, porque es que la verdad me parece precioso, pero os he traído también a su hermano Tánatos, que la semana pasada, hace 2 semanas, estuvimos hablando de la muerte, de morir, que significaba morir, y Tánatos y Himnos son hermanos gemelos, son hijos de la noche. Y hay una cosa que decían también los filósofos sobre Tánatos y Himnos, que decían que si nosotros fuésemos capaces de aprender a caminar en los sueños, probablemente seremos capaces de caminar durante la muerte. Y con eso pues nos volvemos a recordar todas esas tradiciones que nos hablan del proceso de morir, en el que el alma, para aquellos que tienen una visión trascendente del ser humano, el alma permanece y tiene un proceso en el que va abandonando la tierra, pero se tiene que ir encaminando hacia un lugar determinado. Y es importante que no nos olvidemos de cuál es el camino que tenemos que recorrer. Y ya que antes hablamos de Egipto, por ejemplo, tenemos el mal llamado libro de los muertos de Egipto, que precisamente pues, nos va a decir cómo tienen que encaminarse para llegar a la mente, que es su cielo, ¿no? Luego está el libro de los muertos tibetano, que también nos va a dar muchas claves, pero todos van a decirnos un poco lo mismo. De manera que, aunque digan muchos que los sueños no se pueden dominar,
sí se pueden dominar. O sea, si uno se propone que no quiere soñar con una cosa determinada, se puede despertar para no soñar con eso cuando está soñándolo. Se puede despertar, se puede uno programar, entre comillas, porque yo quiero despertarme cuando si tengo una pesadilla. Y eso se puede hacer. Se pueden interpretar los sueños si nosotros tenemos un registro de lo que soñamos, porque ahí nos pueden dar una serie de claves que son repetitivas. Los sueños no son he soñado una cosa concreta y ya tenemos ahí resuelta nuestra psique, sino que se va a ir expresando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces hay lo que se llama el diario de los sueños, que las personas cuando se acuerdan de los sueños, porque si no es lógico que no, apunten lo que han soñado y luego hagan un estudio y un análisis de lo que han ido soñando durante un tiempo y van a ver cómo se han reflejado cosas que uno se ve, por ejemplo, imaginaros que nos vemos en una situación ridícula, ¿no? Esa situación ridícula en la que uno se siente tan mal, pues está señalando que tenemos un poco de complejo de inferioridad, o que hay alguna situación en la que nosotros no estamos seguros. No sé, os puedo poner más ejemplos de este tipo. Nos podemos imaginar siendo maravillosos, como nos están diciendo, esa es tu aspiración, cúmplela, pero tendríamos que ir haciendo un análisis de los sueños en concreto. Y de todas maneras, me gustaría hablar de otro tipo de sueños que son muy importantes y a los que a veces no le damos importancia. Es importante los sueños mientras dormimos, pero hay sueños que tenemos despiertos. Hay sueños de cosas que queremos hacer, de cosas que queremos lograr, de cosas que queremos construir. Y el que fue fundador de Nueva Acrópolis, donde nos encontramos, tiene una frase que a mí me parece preciosa que dice que los peores cementerios no son los de los hombres muertos, sino que son los de los sueños que hemos dejado morir en nuestro corazón. Y por cerrar con otra frase, porque a mí me gusta mucho, pues os dejo con otra imagen de himno, que ya veis que es maravilloso, y con aquella frase tan famosa de Calderón de la Barca, de la vida al sueño, en la que nos va a llegar a la misma conclusión que habían llegado los indios, ¿no? En cierta manera, que todo es sueño, todo es realidad, pero que es la vida un frenesí, es la vida una ilusión, una sombra, una ficción o una quimera, dicen en algunos sitios, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. De alguna manera, veíamos en el cuentecito de los indios que no sabíamos cuándo soñaba, sino cuando era una niña o cuando era un deva, pero que de alguna manera son mundos que están en nosotros y que forman parte de lo que realmente somos. Es importante conocerse a sí mismo, es una de esas premisas de la filosofía que muy a menudo nosotros contamos, ¿no? Como en el templo de Apolo de Delfos nos decían, hombre, conócete a ti mismo. Pero llegaba a decir después, porque así conocerás el universo y a los dioses. Porque en realidad nosotros somos un pequeño universo, pero estamos dentro de un gran universo y podemos encontrar la relación. Y con esto yo hoy termino y espero que si tenéis preguntas me las hagáis y que yo sea capaz de responderlas. ¿Alguna preguntita? ¿Os lo ha quedado todo clarísimo? Ha quedado todo clarísimo. Esto es un apunte, ¿eh? Hay de sueños, hay muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y a mí lo que me preocupa un poco son, ¿has soñado con no sé qué? Que te va a pasar no sé cuánto. Eso sí que tener cuidado con eso porque es solemos caer en esa, un poco por simplificar, ¿no? Pero que no es tan fácil como... Pues por mi parte yo he terminado. Si ustedes no tenéis nada que preguntar.